Nuestro canal El Fuerte Clamor. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos, bien sea en cualquier parte de este gran territorio de Norteamérica o en cualquier país de Centro, Suramérica o el Caribe o cualquier otra parte del mundo también. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos aquí presentes. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra iglesia aquí local en el estado de la Florida, Tampa, Florida, el estado del sol, y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos de que el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy sea un mensaje de mucha bendición, que podamos atesorarlo en lo más profundo de nuestros corazones y podamos enriquecernos con el tesoro más grande que Dios nos ha dado a nosotros como creyentes, como cristianos en esta tierra, que es su santa y bendita palabra. Así que sean todos muy bienvenidos. Recuerden, queridos hermanos, de sintonizar siempre nuestro canal, de entrar a nuestro canal El Fuerte Clamor, o también en la plataforma en Facebook. Recuerden, en Facebook estamos bajo el nombre Ministerio de El Fuerte Clamor. Allí ustedes van a ver a Jesús mostrando el camino estrecho. Ese es nuestro ministerio.
Recuerden de compartir estas plataformas con las personas que usted conoce, familiares, seres queridos, compañeros de trabajo, vecinos tal vez. De esa manera nosotros podemos sembrar la semilla del Evangelio a otras personas que no lo conocen. Quiero pedirles que siempre nos lleven en sus oraciones. Es muy importante para que este ministerio pueda continuar trabajando y pueda ser haciendo la obra que Dios nos ha colocado en esta tierra con ese propósito de llevar a cabo ese mensaje del Evangelio eterno. Vamos a comenzar entonces cantando un himno para la gloria del Señor, el himno número 350. Himno número 350. Le voy a pedir aquí a mis hermanos en la congregación que nos pongamos en pie para poder cantar ese himno para la gloria del Señor. Cantemos con gozo, con alegría, hermanos. Alabemos ese Dios todopoderoso y eterno que se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Marcharé la divina luz, marcharé, siempre marcharé, en las huellas del buen Jesús, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz ahí podré gozar sin par. Marcharé con mi guía fiel, marcharé, siempre marcharé, triunfaré por la fe en él, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz ahí podré gozar sin par. Marcharé almas a buscar, marcharé, siempre marcharé, los perdidos a rescatar, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz allí podré gozar sin par. Por Jesús más que vencedor, marcharé, siempre marcharé, al hogar de mi Salvador, siempre marcharé. Vestido blanco yo tendré, corona eterna seguiré, feliz ahí podré gozar sin par. Amén. Así como estamos, voy a pedirle a mis hermanos que busquemos en nuestras Biblias, en Mateos 22:12. Mateo 22:12 y dice así. Cuando lo encontremos, hermanos, por favor digan amén. Dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Vamos a postrarlos de rodillas para pedir la bendición del Señor. Padre nuestro que está en los cielos y en el corazón de su pueblo,
En esta hora, Señor, estamos aquí, reunidos en su casa de adoración, Señor, para alabar y glorificar su nombre. También venimos aquí, Señor, para darle gracias por todas las bendiciones que usted ha tenido por nosotros y los cuidados que ha tenido con nosotros esta semana que pasó. Gracias, Padre, por regalarnos un día para descansar, para reposarlo en su nombre. Gracias, Padre, por todos los cuidados que ha tenido con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia y con cuantas personas que están alrededor de nosotros, Señor. Le pedimos bendición por cada uno de ellos también. En esta hora, Padre, le pedimos una bendición por las personas que están escuchando a través de este canal, El Fuerte Clamor, por YouTube, por cualquier otro medio que lo esté escuchando, Señor. Derrame una bendición muy especial sobre cada uno de esos hermanos. Amén. Señor, los que todavía no le han conocido de verdad, póngales en el corazón, Señor, de que ellos puedan apresurar sus pasos y a conocer y que puedan disfrutar ese maná del cielo que es su palabra, Señor. Señor, ayúdelos a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayude, Señor, a las personas que alrededor del mundo están sufriendo, Señor. Sufriendo la pérdida de un ser querido, sufriendo con un enfermo en el hospital, sufriendo, Señor, por cualquier cosa que está ahorita, Señor, en esta situación que estamos viviendo en este mundo de pecado, Señor. Ayúdelos para que ellos también puedan conocer este mensaje, Señor, y puedan venir a tus pies, Señor, arrepentidos de todos los pecados. Amén. Señor, en esta mañana le pido, Señor, una bendición más. Y también le doy las gracias, Señor, por usted haber puesto su mano sanadora sobre mi hermana Marcelina. Amén. Ella, Señor, en esta hora está recuperándose muy favorablemente, Señor, porque ella ha confiado en usted. Y nosotros, a nivel de iglesia, a nivel de familiares, Señor, hemos confiado en usted y que usted se iba a manifestar, Señor, en ella, Señor, y usted lo ha hecho. Gracias le doy por eso, Señor, y le pido, Señor, que no sea solo por su alma, que no sea solo por su sanación, sino que también usted pueda darle la sanación a los hijos de ella, Señor, que están alrededor y que ellos a través de ella puedan conocer, ella pueda ser un testimonio para sus vidas y que ellas puedan conocer también su mensaje, Señor. Gracias, Padre, por todas sus bendiciones. Bendiga también, Señor, el hermano Lopera que va en esta hora a impartir su palabra. Ponga palabras de lo alto sobre su boca, Señor, para que él pueda hablar palabras que están escritas a través de usted en la palabra de Dios, en su palabra. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones y prepare las mentes de los hermanos que estamos aquí y los que están escuchando, Señor, a través de El Fuerte Clamor, por el teléfono, por la radio, por la televisión, que estas personas no haya nada que los pueda distraer y que pueda utilizar una hora, que puedan regalarle una hora a usted, Señor, para poner atención al mensaje que van a escuchar. Señor, que no haya nada que pueda interrumpir ese momento para que puedan escuchar a cabalidad el mensaje que usted trae en este día, Señor. Gracias por sus bendiciones, favores que los pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, estamos contentos, agradecidos a nuestro Padre Celestial de poder estar en la casa del Señor y poder estudiar su santa y bendita palabra. Estamos viviendo, queridos hermanos, en tiempos difíciles. Nos ha tocado vivir prácticamente con nuestros ojos, estamos viendo que el fin se acerca, que el tiempo del fin está a las puertas y nosotros como pueblo de Dios necesitamos hacer una preparación. ¿Preparación de qué tipo? Preparación espiritual. Porque obviamente viene un tiempo en que hemos de ser sellados. Bien sea, hermanos,
Unos serán sellados para vida eterna con el sello de Dios, y otros recibirán la marca de desobediencia y de apostasía y se perderán eternamente. ¿En qué grupo deseas estar tú, querido hermano y hermana que me escuchas? Y esa es la preparación que nosotros tenemos que estar escudriñando en la palabra de Dios, y creo que hoy más que nunca necesitamos entender este mensaje de hoy. Yo sé que tal vez este estudio que vamos a desarrollar en esta hora es conocido para algunos de ustedes. Tal vez ustedes lo han estudiado anteriormente, pero es un estudio de vital importancia. Hago una pregunta para que nosotros meditemos en ella. Si nos tocara ir al descanso, bien sea esta noche tal vez, nadie quisiera obviamente ir al descanso, o sea, a la muerte. Pero si el Señor así le placiera ponernos a descansar, ¿estaríamos nosotros preparados para ser sellados para vida eterna, queridos hermanos y hermanas? Cientos de miles de personas están muriendo en el mundo por causa de esta pandemia. ¿Cuántas de esas personas que han muerto ya, que la cifra ya van, ya las personas ni saben cuántas personas han muerto? ¿Cuántas de esas personas, queridos hermanos, murieron sellados para vida eterna? El tema de esta mañana lleva como título Sin el vestido de boda. El rey entró a la sala de recepción de una boda y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Mateo capítulo 22 y el versículo 12. Voy a empezar leyendo una hermosa declaración de un libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Tal vez ustedes los tienen en sus hogares. En la página 249 de este libro dice lo siguiente: la parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. Oigan bien, presten mucha atención a este lenguaje con que fueron escritas estas palabras. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Es igual que cuando un hombre y una mujer se unen en el matrimonio. Dice la Biblia, no lo digo yo, que los dos se constituyen ¿qué? Una sola carne. Dejará el hombre a su mujer y se unirá, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Sigue diciendo, el vestido de bodas representa, oigan bien, ¿qué representa el vestido de boda? Recuerda que todo esto son parábolas, son símbolos. El vestido de bodas representa el carácter que todos, no dice algunos, todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. La hermanita Marta estuvo hablando de eso un poquito en la apertura de esta mañana. Una hermosa declaración allí en Mensajes Selectos, el tomo 1. Bueno, el Espíritu de Dios puso en su corazón a ella hablar de esto, y esto es lo que el Señor puso en mi corazón a hablar en esta mañana. Por algo será, ¿verdad, hermanita Marta? En esta parábola, o sea, la parábola del vestido de bodas, que se encuentra allí en el capítulo 22 del libro de Mateo, ustedes lo pueden leer, como en la de la gran cena, se ilustran la invitación del evangelio, su rechazamiento por el pueblo judío y el llamamiento de misericordia dirigido a los gentiles. En ese grupo, en los gentiles, estamos nosotros, queridos hermanos. Pero de parte de los que rechazan la invitación, esta parábola
presenta un insulto mayor y un castigo más terrible. El llamamiento a la fiesta es una invitación del rey. Sin embargo, el honor no es apreciado. La autoridad del rey es menospreciada. Así que esta parábola del vestido de bodas o de la cena de bodas es la invitación del evangelio, queridos hermanos. Pero tristemente, la gran mayoría van a rechazar esa invitación. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, Jesús lo dijo, Mateo capítulo 24. Esas palabras de Jesús son infalibles. Jesús dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Dos grupos, dos generaciones distintas. Noé, 120 años, queridos hermanos, predicando de que venía un diluvio sobre esta tierra, que se arrepintieran y que entraran al arca si querían ser salvos de la ira de Dios que iba a caer sobre la tierra en ese entonces. ¿Cuántas personas entraron al arca sin contar, por supuesto, los animales? Solo 8 personas en 120 años de predicación. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. 8 personas en total, después de predicar este hombre un mensaje de advertencia por 120 años. Y Jesús dijo, así será también cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Lot y sus 2 hijas y su esposa, que terminó mirando hacia atrás y se convirtió en estatua de sal, solamente fueron los únicos sobrevivientes del fuego y azufre que cayó del cielo sobre esas 2 ciudades impenitentes e impías. Me refiero a Sodoma y Gomorra. Y solamente quedaron 3 sobrevivientes, Lot y sus 2 hijas, porque su esposa también se perdió. Y Jesús dice en Lucas, acordaos de la mujer de Lot. Mis queridos hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado a aceptar el evangelio. Pero el evangelio no es decir yo soy adventista el 7º día. El evangelio no es decir yo vengo a la iglesia todos los sábados o yo soy cristiano. El evangelio es una experiencia, queridos hermanos, en el corazón del que lo recibe. Es una transformación, la obra que Dios hizo cuando creó al hombre. Lo creó a la imagen y semejanza de Dios. Lo leemos en el libro de Génesis, ¿verdad que sí? El capítulo 1. Pero tristemente el pecado ha mancillado la imagen de Dios en el hombre. Y a través del evangelio, queridos hermanos, del que lo recibe, del que lo acepta, esa imagen de Dios nuevamente vuelve a ser recreada en el ser humano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 22. Acompáñenme, por favor. Ahí vamos a encontrar esta interesante parábola. Muchas cosas vamos a aprender en esta hora a través de esta parábola tan interesante. Mateo capítulo 22. Se llama la parábola de la fiesta de bodas. Cuando nosotros somos invitados a una boda, tratamos siempre de buscar la mejor ropa y el mejor vestido o el mejor traje para esa ocasión, ¿verdad que sí? Usted no iría a una boda, queridos hermanos, si lo invita con shorts o con shorts, con tenis o con una playera que dijera, por así decirlo, los Bucaneros de Tampa Bay, ¿verdad que no, hermanos? Usted, obviamente, si es invitado a una boda, estoy seguro que usted va a escoger la mejor ropa para esa ocasión. Igual que si usted algún día es invitado a compadecer o a formar parte de una comitiva que va, digamos, a visitar la Casa Blanca y conocer personalmente al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ropa usted elegiría para estar presente en una ocasión como esa? Donde usted a su alrededor van a haber tal vez mandatarios de otros países allí representados. Pensemos en eso, por favor. Vamos a
a desglosar esta parábola y a ver qué mensaje Dios tiene para nosotros hoy. Primero, vamos por partes. Invitado a una boda real. Qué bonito es asistir a una boda, ¿verdad? El centro de atracción de una boda, obviamente, siempre es la novia. Es el centro de atracción de la boda. En la parábola del vestido de bodas, ¿quién es la autoridad que envía la invitación y cuál fue la respuesta? Vamos a hablar de la primera invitación, queridos hermanos. La primera invitación se encuentra en Mateo 22, versículo del 1 al 3. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, oigan bien, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Tenemos que, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la palabra del Señor, no solamente leerla. ¿Por qué? Porque en esos textos hay detalles que nosotros no podemos pasar por alto. Si ustedes notan, en el versículo 3 dice, y envió a sus siervos a llamar. Esa palabra llamar en griego es kaleo. Y esa palabra llamar en griego es llamar en voz alta. Es convidar o invitar o llamar. O sea, el mensaje, hermanos, del evangelio no se debe de dar en una voz bien bajita. Se tiene que dar para que todo el mundo lo escuche y para que todos escuchen la invitación a venir a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque Juan en Apocalipsis 14 ve un ángel volando por el medio del cielo, dice, y a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, este mensaje, hermano, esta invitación que habla allí Mateo capítulo 22 y el versículo 3, kaleo, se tiene que dar en voz alta para que todos lo escuchen. Nosotros, a través de este ministerio, a través de este canal en el Fuerte Clamor y a través de nuestra plataforma en YouTube, estamos dando este mensaje para que el mundo lo escuche, no solamente para beneficio de 2 o 3 personas aquí congregadas. Jesús, cuando comenzó a hacer esa invitación en Mateo capítulo 4 y el versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué estaba hablando Jesús? El reino de los cielos, como dice la parábola de Mateo 22, versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. O sea, el reino de los cielos, queridos hermanos y hermanas, representa el evangelio. Ese fue el llamado que Cristo hizo cuando comenzó su ministerio en esta tierra, después de que fue bautizado en el Jordán. Fíjense bien cómo dice Marcos capítulo 1 y el versículo 17, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Así que podemos ver que cuando la parábola de la fiesta de bodas está hablando del reino de los cielos, se refiere por supuesto al evangelio. Jesús comenzó a hacer ese llamado y no a 2 o 3, comenzó a predicarlo donde quiera que él llegaba. Sigo citando el mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 250. Dice así, la invitación a la fiesta había sido dada por los discípulos de Cristo. Nuestro Señor había mandado a los 12 y después a los 70 para que proclamaran que el reino de Dios estaba cerca e invitasen a los hombres a arrepentirse y a creer en el evangelio. Recuerden, queridos hermanos, la primera invitación que habla allí, la parábola de la fiesta de bodas, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, como dice el versículo 3. Primero fue a través de Cristo en persona y luego Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2 y lo vemos en Mateo capítulo 10 y después envía un grupo de 70. Los mandó para que
en voz alta, como dice allí esa palabra en griego, llamaran a los convidados a las bodas, los llamaran a que aceptaran la invitación del evangelio, queridos hermanos. ¿Y cómo termina la declaración? Pero la invitación no fue escuchada. Los que habían sido invitados a la fiesta no vinieron. Hermanos, hoy estamos viviendo prácticamente casi 2000 años después de que esta invitación tomó lugar. Y hoy muchos siguen rechazando la invitación del evangelio. Tristemente. No se sorprenda. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace a nosotros hoy? Vamos a Mateo capítulo 4, acompáñenme por favor. Mateo capítulo 4, versículo 21 y 22. Dice Mateo 4, 21 y 22, pasando de allí, o sea Jesús, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ahí está la palabra caleo, nuevamente. Y los llamó, y ellos, ¿qué, hermanos? Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. O sea, estos dos hermanos, Jacobo y su hermano Juan, no se negaron al llamado que les hizo Jesús. Hoy por hoy Jesús sigue llamando al mundo, sigue llamando a las personas a través de estos medios, a través de la radio, a través de la televisión, a través de un tratado que usted les entrega. Eso es un llamado que Dios le está haciendo al ser humano para que reciba y acepte a Jesús y acepte el evangelio. Los discípulos respondieron a ese llamado inmediatamente. Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a llamar. Por eso dice Lucas 5:32, no he venido a llamar. Ahí está la palabra caleo nuevamente. No he venido, la misma palabra, queridos hermanos, de Mateo capítulo 22 y el versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar. Jesús vino a llamar. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el mismo llamado que está haciendo Jesús hoy a través de este mensaje que tú estás escuchando, querido hermano y hermana. El apóstol Pablo también escribió lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe, dijo Pablo, echa mano de la vida eterna. Hermano, ese debe ser el blanco, el objetivo de nosotros, pelear esta batalla de la fe, echar mano de la vida eterna. ¿Y qué más sigue diciendo? A la cual asimismo fuiste llamado. Ahí está la palabra teleo nuevamente. Así, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Estoy leyendo en 1 de Timoteo capítulo 6 y el versículo 12. Lo pueden anotar si así lo desean. 1 de Timoteo 6:12. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, queridos hermanos? Dice, echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla de la fe. Tenemos que luchar, hermanos. Esta es una batalla, no es contra seres humanos, es contra la hueste de Satanás, que harán todo lo posible para que nosotros no lleguemos a nuestro destino eterno, a las mansiones celestiales. Por eso tenemos que pelear esta batalla y no estamos solos. Porque Jesús estará con nosotros. Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, Mateo capítulo 28, les dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que pelear esta batalla con Jesús a nuestro lado. Él nos dará la victoria, pero tenemos que echar mano de esa vida eterna, queridos hermanos. No podemos perder ese galardón. Amén. Por nada de este mundo. Tristemente, esa primera invitación fue rechazada por la nación judía. Primero por labios de Jesús y después a través de sus discípulos y luego ese grupo de los 70. Vamos a la segunda invitación. Volvamos a Mateo capítulo 22 y vamos a leer los versículos del 4 hasta el 6. Noten lo que dice. ¿Cómo fue tratada la invitación del rey por segunda vez? ¿Qué dice Mateo 22:4? Volvió a enviar otros siervos,
diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Recuerde que esto es una parábola, no se vaya a confundir. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Nuevamente está haciendo una segunda invitación. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. O sea, las cosas de este mundo eran de más importancia que las cosas espirituales. ¿No está sucediendo lo mismo hoy? Unos se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. O sea, los mensajeros que llegaron con la invitación del evangelio. Hermanos, ¿saben que Jesús habló de esto casi prácticamente en la cumbre de su ministerio terrenal en esta tierra antes de llegar al Calvario? Pocos días antes de llegar al Calvario, Jesús pronunció estas palabras de sentencia contra Jerusalén, pero iba directamente contra la nación de Jerusalén, contra el pueblo que había rechazado esta primera y segunda invitación. Jerusalén, Jerusalén, dijo Jesús, que matas a los profetas. Profeta en la Biblia significa mensajero. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? En otras palabras, Jesús le está diciendo allí al pueblo judío: llevo 3 años y medio haciendo un llamado para que te arrepientas y aceptes el evangelio. O sea, aquí vemos, hermanos, el rechazo del evangelio y de sus mensajeros. Mateo 23, versículo 37, acabo de leer. Cito una vez más el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 250. Dice: los siervos fueron enviados más tarde para decirles: he aquí, mi comida he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está preparado. Venid a las bodas. Tal fue el mensaje dado a la nación judía después de la crucifixión de Cristo. Esto tomó lugar después de que Cristo fue crucificado. Pero la nación que aseveraba ser el pueblo peculiar de Dios rechazó el evangelio, hermanos. ¡Qué tragedia! Que se le traía con el poder del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan, queridos hermanos, que la iglesia, después de la resurrección de Cristo, después del Pentecostés, nuevamente tenían todavía 3 años y medio de oportunidad, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas. Y por una semana más confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, o sea, los 3 años y medio después de que Cristo fue bautizado, iba a cesar el pacto y iba a cesar la ofrenda y el sacrificio. Ese tiempo, hermanos, después de que Cristo resucita en el año 31, se cumplió en el año 34. 3 años y medio después, los discípulos predicaron esta segunda invitación del evangelio. Hicieron un llamado nuevamente a la nación judía, pero muchos de ellos fueron perseguidos. Los discípulos, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, eran llevados ante el Sanedrín judaico, fueron azotados, fueron encarcelados. No vemos a Pedro en la cárcel, hermano, que lo rescató un ángel. La iglesia en el aposento alto, por miedo a las autoridades judaicas, orando y clamando por la vida del apóstol Pedro. Saulo de Tarso se encargó de perseguir a esa iglesia cristiana. Pedía órdenes de las autoridades judías para llevar a cabo su trabajo de sacar de los hogares y donde quiera que la gente de él supiera que eran cristianos, seguidores de Cristo, los arrastraba prácticamente y los llevaba hasta las autoridades judaicas y estos eran condenados hasta de muerte inclusive. Vemos a Esteban, que es apedreado, el primer mártir cristiano, queridos hermanos. Esta fue la segunda invitación, pero eso terminó en el año 34, porque la nación judía selló su rechazamiento del evangelio y es por eso que dejó de ser el pueblo escogido de Dios, tal y como lo decía Daniel en la profecía de las 70 semanas. Entonces, ¿qué ordenó el rey? Que se hiciera los que habían despreciado su invitación. Vamos a leerlo en Mateo 22:7. Mateo 22:7, que nos dice: al oírlo el rey se enojó
y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto se nos viene a la mente, ¿qué cosa, hermanos? Se nos viene a la mente la profecía de Daniel 9, donde se encuentra registrada la profecía de las 70 semanas. Que dicho sea de paso, lo vamos a estudiar muy pronto en los estudios que tenemos los viernes. Así que no se le olvide sintonizar nuestro canal los viernes a partir de las 8 de la noche. Dice Daniel capítulo 9 y el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, rechazo total del evangelio por parte del pueblo judío cuando llevaron a Cristo al Calvario. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, tal y como lo había profetizado Daniel. ¿Qué dijo Daniel? Vendrá un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Que había dicho Jesús en esta parábola, en el versículo 7, el rey al oír que habían rechazado la segunda invitación, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Jerusalén, hermanos. Jesús, cuando salió por última vez del templo antes de ir al Calvario, queridos hermanos y hermanas, eso fue un miércoles de esa última semana de Jesús en esta tierra antes de morir en la cruz. Jesús dijo estas palabras que quedaron en la mente de los discípulos. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa palabra desierta en griego es desolada. Eso está en Mateo 23 y el versículo 38. Y cuando Jesús salía del templo por última vez, los discípulos le mostraron el templo. Mira, maestro. Ese era el orgullo de la nación judía en los días de Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estoy leyendo Mateo 24, 1 y 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Qué les dijo Jesús? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Wow, hermanos. Se cumplieron las palabras del profeta Daniel, como lo leímos en Daniel capítulo 9 y el versículo 26. Vendrá un príncipe que ha de venir y destruirá la ciudad y el santuario. Qué maravilloso es la palabra de Dios, ¿verdad, queridos hermanos? Y Jesús lo dijo también. Y también lo dijo en la parábola de la fiesta de las bodas, en el versículo 7. Noten lo que agrega el mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 250. Así selló el pueblo judío su rechazamiento de la misericordia de Dios. El resultado fue predicho por Cristo en la parábola. El rey, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. El juicio pronunciado vino sobre los judíos en la destrucción de Jerusalén y la dispersión de la nación. ¿Cuándo tomó lugar, queridos hermanos, este cumplimiento profético? 39 años después de que Cristo lo pronunciara en Mateo capítulo 23 y el versículo 38. Esta casa os es dejada desierta o desolada, y no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Exactamente en el año 70 de nuestra era, el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén fueron desoladas por Roma imperial. Vamos a la tercera invitación, queridos hermanos, porque ahí no termina la parábola. ¿Quiénes fueron entonces invitados al banquete de bodas? Ya que la nación judía rechazó la primera y la segunda invitación. Primero a través de Jesús mismo en persona. Segundo a través de sus discípulos y de los 70. Y tercero, hermanos, después de que Cristo resucita de la tumba, sus discípulos también predican este evangelio nuevamente y muchos de ellos fueron perseguidos, muchos de ellos fueron muertos, entre ellos se encontró Esteban, el primer mártir cristiano. Pero vamos a la tercera invitación, Mateo 22, del 8 al 10. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, o sea, la nación judía. No fueron dignos.
Versículo 9. Id, pues, a la salida de los caminos y llamad, ahí está la palabra caleo nuevamente, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente ¿qué? Malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ahí está la tercera invitación, queridos hermanos. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 250 y 251. La tercera invitación a la fiesta representa la proclamación del Evangelio, perdón, a los gentiles. ¿A quién? A los gentiles, a nosotros. Entre esos gentiles nos encontramos ustedes y yo, queridos hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios todos los días. Porque si Dios hubiese dicho no más invitaciones, ustedes y yo no hubiésemos escuchado nunca el Evangelio, mis hermanos. Y también tenemos que dar gracias a Dios en esta hora. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos esta tercera invitación, no rechazamos esa invitación. Note cómo sigue diciendo la declaración. Los siervos del rey que salieron por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. O sea, era una compañía mixta. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 250 y 251. Mateo 22:14, Jesús dijo estas palabras. Porque muchos son llamados, ¿y cuántos escogidos? Pocos escogidos. O sea, todos reciben el llamado o la invitación del Evangelio. Gracias, hermanita Marta. Disculpen, hermanos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice la Biblia que los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas se llenaron. Y usted dirá, pero entonces, ¿por qué Dios permite a los malos? Ya vamos a entender ese concepto. No es que Dios está permitiendo que en la iglesia haya personas malas, tal vez. No, simplemente que Dios hace un llamado tanto para buenos como malos. Pero los malos tienen que ser, ¿qué? Transformados. Tienen que ser cambiados por el poder del Evangelio. ¿Verdad que sí? No podemos quedarnos malos toda la vida en la iglesia, ¿verdad, hermanos? Tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados por el poder del Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio en la vida del cristiano que lo recibe. Eso fue lo que hizo el Evangelio en la vida del apóstol Pablo. Eso fue lo que hizo el Evangelio en todos los discípulos de Cristo. Todos fueron transformados. Eran personas con caracteres llenos de defectos, mas sin embargo fueron transformados. Mire lo que dice esta declaración. Voy a leer esta declaración muy importante. Está traducida del inglés al español. Está en Review and Herald, 7 de febrero de 1899. Dice así: no debemos abrumarnos porque los buenos y los malos son reunidos en la iglesia. ¿Oyeron eso, hermanos? Muchas personas vienen a las iglesias y se desencantan fácilmente y se van y no vuelven. ¿Por qué? Porque no entienden este concepto. Por eso dice ella, no debemos abrumarnos porque los buenos y los malos son reunidos en la iglesia. Judas fue contado entre los discípulos. Tenía todas las ventajas que un hombre podía tener. Pero, aquí viene el pero, aunque oyó la verdad y escuchó los principios tan claramente establecidos, Cristo sabía que no había recibido la verdad. Eso es lo que sucede, hermanos, en la iglesia. Podemos venir aquí a esta iglesita y aquí déjeme decirle que en esta iglesita se ha predicado la verdad, ¿verdad, hermano Freddy? Pero van a haber personas que van a escuchar siempre la verdad, van a oír estos principios tan claramente establecidos,
pero no van a recibir la verdad en sus corazones. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Mire lo que sigue diciendo de Judas. Fue aceptado como discípulo, pero también tuvo la misma oportunidad que tuvieron los demás 11 discípulos. Escuchó la verdad de Cristo saliendo de los labios de Jesús diariamente. Estuvo con Jesús 24 horas, 7 días a la semana. Oyó la verdad, escuchó esos principios tan claramente establecidos, pero Jesús sabía de que él no había recibido la verdad. O sea, no la había aceptado en su corazón. Y eso es lo que sucede con muchos miembros de iglesia hoy en este tiempo. No se alimentó de la verdad, o sea, Judas. ¿Cuál es la verdad, mis hermanos? Este bendito libro. No se sorprenda, queridos hermanos, de que haya miembros de iglesia que no abren este libro durante el transcurso de la semana. Lo vienen a abrir solamente cuando vienen a la iglesia cada semana. O sea, no se alimentó de la verdad. No llegó a ser parte suya. O sea, esa verdad no llegó a ser parte del corazón de Judas. Sus viejos hábitos. ¿Sus qué, hermanos? Sus viejos, ese carácter explosivo, esa que nos salen de la boca palabras ofensivas, vulgaridades. Cuando estamos afuera en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo, se nos olvida que somos cristianos tal vez. Esos viejos hábitos se imponían constantemente sobre Judas. Pero Cristo, oigan bien, no tomó medidas enérgicas para apartar a Judas de los discípulos. Tuvo misericordia de él. Queridos hermanos, y noten cómo termina la declaración. Llegará el tiempo cuando los que se han unido a la iglesia, pero no se han unido a Cristo, serán manifestados. Sus principios corruptos no pueden mezclarse con Cristo. El corazón debe ser hecho nuevo. ¿Cómo, hermanos? Nuevo, antes de que pueda recibir la verdad que santifica al que la recibe. Qué tremenda declaración, hermanos. Vamos a ver qué sucedió entonces cuando el rey entró al banquete para inspeccionar a los convidados. Recuerden que los mensajeros cumplieron su obra, ¿verdad que sí? Cumplieron su trabajo y el salón se llenó, hermanito Enrique, se llenó de convidados. Pero dice la Biblia que habían en ese grupo, era un grupo mixto, como dice la sierva del Señor en Palabras de Vida, el Gran Maestro, página 250 y 251, una compañía mixta. Habían malos y habían buenos, pero recuerde que ambos grupos escucharon el llamado del evangelio, hermanos. Tuvieron la misma oportunidad. No es que los malos no escucharon el llamado del evangelio o el mensaje. Ambos lo escucharon. Sin excepción de ninguno. Dice Mateo 22, acompáñeme nuevamente a Mateo 22, versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿No estaba vestido de qué? De boda. La palabra entró es entrar, llegar o pasar. Y ver, la palabra ver en griego es mirar de cerca, percibir, mirar con los ojos. ¿Quién es el único que nos puede mirar de cerca a nosotros? ¿Quién es el único que nos conoce? Dios. Nosotros no podemos engañar a Jehová, mis hermanos. Podemos engañar, podemos engañar al pastor de la iglesia, podemos engañar a los líderes de la iglesia, al esposo o a la esposa, o inclusive a nuestros hijos, pero a Jehová no podemos engañar. Porque Él mira nuestros pensamientos y mira nuestro corazón. Amén. Y entonces dice ahí que entró el rey para ver. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué está haciendo Dios ahora mismo? Está ¿qué? Viendo nuestra vida, nuestros caracteres. ¿Dónde? En el juicio, mis hermanos. Está examinando. ¿Se acuerdan cuando Daniel vio en visión a ese anciano de día sentado sobre el trono? Dijo Daniel, miraba yo en visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía. La palabra entró es llegar, ir o pasar, o sea, venir. Venía
como un hijo de hombre que vino hasta ¿dónde? Hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Nosotros conocemos, hemos estudiado estos textos aquí en esta iglesia muchas veces. Nosotros como conocedores de la palabra de Dios sabemos que aquí está hablando del momento cuando Cristo llegó hasta el anciano de días, o sea, cuando pasó del lugar santo al santísimo para comenzar una obra de ¿qué? De juicio, o sea, el juicio investigador. Sigo citando el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Léanse ese capítulo, muy interesante. La página 251 dice: el examen que de los convidados a la fiesta hace el rey representa una obra de juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero, aquí viene el pero nuevamente, pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Qué tremendo, hermano, esto es solemne. Mire lo que dice el salmista David: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan. La palabra examinar allí en hebreo es investigar, escudriñar o examinar o poner a prueba. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Está la obra que Cristo está haciendo, porque la parábola decía que cuando entró el rey al salón de bodas, el rey entró para ver, hermano, para examinar a los convidados a las bodas. Job dijo esto que acabo de leer en Salmo 11:4. El patriarca Job dijo 23:10, en el capítulo 23, versículo 10 dice: mas él, o sea Jehová, conoce mi camino, me probará. Ahí está la misma palabra hebrea de examinar. Me probará, o sea, me examinará y saldré como oro. Amén. Hermanos, qué maravillosas estas palabras de Job. Job podía estar seguro de que él estaba viviendo una vida intachable delante de los ojos de Jehová. Y él sabía que cuando su nombre fuese llamado en el cielo, en el día del juicio, él iba a salir como, hermanos, como oro. Amén. Qué maravilloso es esto, queridos hermanos. David también en el Salmo 7 y el versículo 9 dijo: porque el Dios justo prueba. Ahí está la palabra hebrea también nuevamente, que significa examinar o investigar o escudriñar. El Dios justo prueba la mente y el corazón. El único, hermanos, que conoce tu mente, mi corazón, es Jehová. Nosotros podemos engañar a cualquier ser humano. Podemos pretender de que somos muy buenos cristianos, que llegamos a tiempo cada culto en la iglesia, que traemos la Biblia bajo el brazo. Pero a Dios no podemos engañarlo, porque Él está escudriñando nuestra mente y nuestro corazón. Esa es la obra que está haciendo el rey cuando entró al salón de bodas. A investigar, a escudriñar, a ver los convidados a las bodas, los que dicen ser cristianos, los que aceptaron la invitación del Evangelio. Tú y yo, hermanos, estamos en ese grupo. Porque si nosotros no hubiésemos aceptado la invitación del Evangelio, no estuviéramos aquí en esta mañana. Amén. Pero mire lo que dijo David. Ese es el salmo que leí anteriormente, el Salmo 7:9. Pero noten cómo dijo David en el Salmo 17:3. Tú has probado, ahí está la misma palabra hebrea que es escudriñar, investigar o examinar. Tú has probado mi corazón. Porque el único que puede escudriñar el corazón es Jehová, hermanos. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Alabado sea el Señor.
Y David le pide al Señor algo que quizás nosotros no nos atrevemos tal vez a pedirle al Señor. Le pedimos muchas cosas cuando oramos, pero David le pedía en el Salmo 26 y el versículo 2, escudriñame, o sea, pruébame, examíname, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Amén. Wow, hermanos, qué palabras, queridos hermanos. Eso es lo que está haciendo el Señor ahora mismo. El Señor entró. ¿Cuándo entró Jesús al lugar santísimo? En 1844, hace 176 años. Cristo está haciendo la obra del juicio investigador. Está escudriñando tu corazón y mi corazón para ver si tienes puesto el vestido de bodas. Y para ser admitido en las bodas del Cordero, hermanos. Noten cómo dice el conflicto de los siglos en el capítulo 29, que es un extraordinario capítulo, el juicio investigador. Yo sé que ustedes han leído ese capítulo anteriormente, pero tenemos que volver a leer estos libros, queridos hermanos. No podemos dejarlos ahí solamente de adorno en nuestros libreros. Dice el conflicto de los siglos, la página 535 y 536, son palabras que cuando yo las leo yo tiemblo, mis hermanos. La obra de cada hombre pasa bajo la mirada de Dios. ¿Bajo qué, hermanos? ¿Bajo qué, hermanos? Bajo la mirada de Dios. El rey entró para ver. ¿Con qué usted ve? No mira con los ojos. Dice la sierva del Señor, la obra de cada hombre pasa bajo la mirada de Dios. Oiga, hermano, esto es terrible. Y es registrada como fidelidad o infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber no realizado y cada pecado secreto, con todas sus astucias encubiertas, las advertencias o reproches divinos despreciados. Oigan bien, eso aparece allí, todo eso está registrado. Los momentos perdidos, las oportunidades no mejoradas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus resultados de amplio alcance, todo fue registrado por el ángel anotador. Sigue diciendo el conflicto de los siglos, pero en la página 541, el mismo capítulo, el juicio investigador, capítulo 29. Nuestros actos, oigan bien, queridos hermanos, nuestras palabras, hasta nuestros más secretos motivos, todo tiene su peso en la decisión de nuestro destino para dicha o desdicha. Podremos olvidarlos, pero no por eso dejarán de testificar en nuestro favor o en contra de nosotros. Así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. O sea, su carácter y mi carácter está fielmente delineado en los libros del cielo. ¿Cómo apareceremos tú y yo ahora mismo en los registros celestiales? ¿Como un cristiano genuino y verdadero? ¿Como Natanael? Cuando Jesús lo vio venir, le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Cuando Jesús entró entonces a comenzar esa obra de examinar a los invitados a las bodas. Por supuesto, nosotros conocemos esos textos. Al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, de acuerdo a Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. O sea, este periodo profético terminó en el otoño de 1844. Hace 176 años ya que Cristo está haciendo esa obra, queridos hermanos. Si cada miembro de iglesia entendiéramos este mensaje hoy. Le decía yo al hermano Eric cuando veníamos hacia acá, hacia nuestra iglesia conversando, porque él me hizo una pregunta. Y yo le respondí pensando en este estudio que había preparado para ustedes, para la iglesia y para nuestros hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Si cada miembro de iglesia, cada hogar cristiano, tuviésemos ese vestido de bodas, pero no solamente los sábados, diariamente,
Hermanos, créanme que en la iglesia se acabarían los problemas, el deseo por un mejor puesto, las luchas, las controversias, y todo eso se terminaría. Y en el hogar del pueblo de Dios reinaría la paz, la felicidad, el amor y la armonía. Se acabarían las disensiones, se acabarían los gritos, se acabarían las humillaciones, se acabarían los desprecios, las malas palabras. Todo eso se acabaría, hermanos, si tuviésemos cada uno de los miembros, tuviéramos el vestido de las bodas del Cordero, que representa la justicia de Cristo Jesús. O sea, tenemos que tener ese carácter de Cristo en nuestras vidas, mis hermanos. Las 10 vírgenes, recuerdan, 5 fatuas y 5 prudentes. Pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las fatuas que se quedaron sin aceite, el aceite representa el Espíritu Santo. Tenemos que tener los frutos del Espíritu en nosotros. Pero aparentemente hay muchos que solamente lo manifiestan los sábados cuando vienen a la iglesia. Pero ¿cómo somos nosotros en la semana, queridos hermanos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo soy yo en mi hogar de domingo a viernes? ¿Con mi esposa o con mi esposo? ¿Con mis hijos? ¿Cómo soy yo con mis compañeros de trabajo? Dice que fueron a comprar y vino el esposo, o sea, hasta el anciano de días de Daniel capítulo 7, o sea, al lugar santísimo del santuario celestial. Eso es una parábola también. Y las que estaban preparadas entraron con él, ¿a dónde? A las bodas. Allí es donde el pueblo de Dios, hermanos, tiene que estar hoy, en el lugar santísimo del santuario celestial. Y se cerró la puerta. Noten lo que dice el mismo libro del conflicto de los siglos, la página 480 diría, capítulo 25. La proclamación, he aquí viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. Creían los adventistas en ese tiempo que Cristo iba a venir a la tierra. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, o sea, a las bodas, es decir, a recibir, ¿qué cosa? Su reino. Los discípulos de Cristo, oigan bien, hermanos, ¿dónde tiene que estar el pueblo de Dios hoy? Por eso que Satanás ha querido borrar de la mente de la mayoría del pueblo de Dios hoy este mensaje que usted está escuchando en esta hora, esta lectura que usted está escuchando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tal vez no tiene su vista puesta en el lugar santísimo, el santuario celestial, donde tiene que estar, donde entró Jesús a las bodas. Dice, los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, de acuerdo a Lucas 12:36. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. Allí fue donde tenían todos los pioneros adventistas su mente y sus ojos, en el lugar santísimo, el santuario celestial. En este sentido es en el que se dice que ellos van con él a las bodas. Por eso las 5 vírgenes prudentes entraron con él a las bodas. 2 grupos en la iglesia. Ahí lo vemos representado por las 10 vírgenes. 5 vírgenes fatuas que nunca se prepararon. Su mente estaba puesta en las cosas terrenales, en las cosas mundanales. No tenían tiempo para estudiar la palabra de Dios, no tenían tiempo para orar, no tenían tiempo para consagrar sus vidas, seguían con sus caracteres llenos de defectos, seguían con el mismo carácter defectuoso, en fin. Pero hubieron unos que sí se prepararon y entraron por fe con Cristo a las bodas, o sea, a la experiencia del lugar santísimo. Por eso es que Apocalipsis 19, 7 y 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces ahora para la recta final de este estudio, ¿qué representa el vestido de boda que todos los seguidores de Cristo deben poseer?
Vamos a ver qué nos dice Mateo 22. Nuevamente terminamos esa parábola, Mateo 22, versículo del 12 al 14. Permítame leer el versículo 11 para tener el contexto mejor nuevamente. Mateo 22, 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados. Ya vimos que esa palabra ver significa una obra de juicio, de investigación, de escudriñamiento. Para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. O sea, no tenía argumentos. ¿Podremos nosotros presentar un argumento en el día del juicio, queridos hermanos? Podremos decirle al Señor, Señor, yo llevaba 25 años en la iglesia de Tampa. Yo fui adventista por 50 años, Señor. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son ¿qué? Llamados. ¿Y cuántos son los escogidos? Pocos escogidos. Hermanos, ese traje de bodas representa ¿qué? O sea, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Jesús dijo estas palabras en Apocalipsis 3:5. El que venciere, ¿qué tenemos que vencer? Yo sé que usted le hace esa pregunta a la mayoría de las personas y le va a decir, oh, el pecado. Bueno, pero hay otras cosas que nosotros no hemos podido vencer. Tal vez. ¿Sabe qué es? El yo. Mi carácter. Todavía ofendo fácilmente a mi prójimo, a mi esposo o a mi esposa, o a mis hermanos en la iglesia. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Amén. Ahí está el traje de bodas que representa la justicia de Cristo. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Hermanos, cuando nosotros estemos allí, cuando nuestros nombres sean llamados, ¿cómo tenemos que estar vestidos en ese momento? Con el traje de bodas. Porque entonces, si no estamos vestidos con ese traje de bodas, cuando nuestros nombres sean llamados, el juez de toda la tierra, que es Jehová, nos va a decir, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Entonces nosotros vamos a enmudecer. Porque estuvimos aquí en esta iglesia 25 años, hermano, oyendo estos mensajes, mensaje tras mensaje, verdad tras verdad, y ese mensaje nunca hizo efecto en nuestras vidas. Nunca cambió nuestros caracteres. Y entonces nosotros nos vamos a quedar callados, mudos. Apocalipsis, sigo leyendo. Capítulo 4, versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, vio Juan. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Cómo estaban vestidos esas personas en el cielo? ¿Con ropas manchadas? Con ropas blancas. Todos los ciudadanos de esa nueva Jerusalén estarán vestidos con ropas blancas, que es la justicia de Cristo. Esas son las ropas de las bodas del Cordero. Ese es el traje de bodas que todos y cada uno tenemos que tener si queremos entrar algún día al reino de los cielos. Amén. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, dijo Juan, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos ¿de qué? De ropas blancas y con palmas en las manos. Alabado sea el Señor. Amén. Y Apocalipsis 19:14 nos dice, y los ejércitos celestiales, o sea, los ángeles, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. O sea, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que todos los habitantes del cielo tienen vestiduras blancas. Y los redimidos, cuando sean admitidos al reino de los cielos, tienen que tener ese traje de boda o ese vestido de boda. Mire lo que dice estas últimas declaraciones que voy a leerles a ustedes, queridos hermanos. Escuchen muy bien esta declaración, es muy importante.
Palabras de vida del Gran Maestro, la página 252. Es el capítulo 24, dicho sea de paso. Léanse ese capítulo. Un extraordinario capítulo. Dice así: mientras los hombres moran todavía en la tierra, se verifica la obra del juicio investigador en los atrios del cielo. Esa es la obra que Jesús está haciendo. Delante de Dios pasa el registro de la vida de todos sus profesos seguidores, todos los que oyeron la invitación del Evangelio. Todos son examinados. ¿Cuántos, hermanos? Todos, según lo registrado en los libros del cielo. Yo a veces me hago la pregunta, ¿cómo estará mi registro en el cielo? Y según sus hechos, oigan bien, queda para siempre fijado el destino de cada uno. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Amén. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Yo sé que estas palabras se nos hace difícil entenderlas o asimilarlas. El vestido de bodas representa, ¿qué, hermanos? El carácter de Cristo, su propio carácter sin mancha. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, las personas cuando veían a Pablo, no veían a Pablo, veían a Cristo. ¿Cómo tiene que vernos el mundo allá afuera, mis hermanos? ¿Qué testimonio nosotros le estamos dando al mundo allá afuera? ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Estamos llevando ese traje de bodas diariamente que representa la justicia y el carácter puro y sin mancha de Jesucristo? Sigue diciendo el conflicto de los siglos, página 481, el mismo capítulo 25. En la parábola del capítulo 22 de Mateo, esta parábola que estamos estudiando en el día de hoy, la parábola de la fiesta de bodas, se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes, o sea, a los convidados, y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Mis hermanos, tenemos defectos de carácter todavía que no queremos entregarlos a Jesús. Vengamos a Jesús en esta hora y entreguémoselos. Solo Jesús tiene el poder para cambiar nuestros corazones. Solo Cristo Jesús tiene el poder para transformar nuestros caracteres. Amén. Y para que nosotros seamos personas que reflejemos diariamente el carácter de Jesús. Por eso el profeta Isaías nos está haciendo un llamado final. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Amén. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55, versículo 1. ¿Por qué dice que sin dinero? Porque el don de la salvación, queridos hermanos, es gratuito. No tenemos que pagarlo. Solo Cristo Jesús nos puede vender ese don de salvación, nos puede dar su gracia para que nuestros caracteres sean transformados. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El cristiano profeso que no tiene sed, que no tiene hambre de ser transformado, su carácter nunca va a ser saciado. Termino con esta última declaración. Palabras de vida del Gran Maestro, página 254 y 255, capítulo 24, el mismo capítulo. Los convidados a la fiesta de bodas fueron inspeccionados por el rey
y se aceptó solamente, oigan bien queridos hermanos, solamente a aquellos que habían obedecido sus requerimientos y se habían puesto el vestido de bodas. ¿Quiénes son los que van a ser aceptados? Un día, solamente los que tengan el vestido de bodas. Así ocurre con los convidados a la fiesta del Evangelio. Todos deben ser sometidos al escrutinio del gran rey y son recibidos solamente aquellos que se han puesto el manto de la justicia de Cristo. ¿Escucharon eso, queridos hermanos y hermanas? Solamente serán aceptados, repito, serán recibidos solamente aquellos que se han puesto el manto de la justicia de Cristo. La verdad ha de implantarse en el corazón. La verdad no es una teoría, hermanos. Yo no voy a ser salvo por conocerme todas las profecías de Daniel y Apocalipsis y por conocerme de memoria la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Dice que esa verdad ha de implantarse en el corazón, ha de dominar la mente y los afectos. Todo el carácter, oigan bien hermanos, estas son palabras tremendas. Todo el carácter debe ser amoldado por las declaraciones divinas. O sea, por cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada jota y tilde de la palabra de Dios ha de ser puesto en práctica en la vida diaria. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Esto es solemne lo que estamos escuchando en esta hora. Cada tilde, cada jota de la palabra de Dios debe ser puesta en práctica en nuestro diario vivir, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, donde quiera que nosotros vayamos. Las personas, hermanos, no se deben de avergonzar de lo que somos, sino que deben de glorificar el nombre de Jehová. Oh, mis hermanos, cuando alguien nos señala y nos dice, y ese es cristiano, qué triste, hermanos. Amén. Es un oprobio ante los ojos de Dios. Pero cuando alguien nos señala y nos dice como Jesús a Natanael, he aquí un verdadero cristiano. Ese hombre si es un hombre recto, es una mujer recta. Dice que cada jota y cada tilde de la palabra de Dios debe ser puesta en práctica en nuestra vida diaria. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Jesús nos dice a nosotros hoy en Lucas 12:36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Oh, mis queridos hermanos, esas bodas se llevan llevando a cabo ya desde el año 1844. Nosotros por fe estamos participando de esas bodas, pero si queremos, cuando venga Jesús de las bodas, queremos que cuando se nos llame, le abramos la puerta, tenemos que tener ese traje de bodas para algún día ser partícipes de esas mansiones celestiales. ¿Por qué no le dices a Jesús hoy? Tal vez hay un defecto de carácter en tu corazón. Tal vez un pecado acariciado, tal vez un defecto que tal vez no has podido vencer. Entrégaselo a Jesús en esta hora. Dile a Jesús que tú quieres recibir ese traje de bodas del Cordero, que tú quieres cambiar, que ya tú no quieres ser una persona que salga de tus labios palabras ofensivas contra tu prójimo o contra tus hermanos en la iglesia o contra tu esposo o contra tu esposa o contra tus hijos. Pídele a Jesús que tú quieres ser una persona completamente nueva, transformada por el poder del Evangelio. Vamos a orar, queridos hermanos, y vamos a pedirle a Jesús que haga un cambio en nuestras vidas, que transforme nuestras vidas, que podamos recibir, queridos hermanos, ese traje, gracias, ese traje de bodas. Aquí hay dos peticiones que nos han llegado, las personas que nos escriben por el chat cuando estamos saliendo en vivo. Dice la hermana Iris Polanco, pide oración por su sobrina por una decisión de vida o muerte.
No solamente vamos a orar por la sobrina de nuestra hermana Iris, sino que vamos a seguir continuando orando por esta petición. La hermana María también tiene una petición. Tengo dos, una por Alfonso Beltrán, que está muy enfermo, Ujú. y otra por una sobrina mía que viene de España también, que está súper enferma. Ok. Es muy oradora, a pesar de que no es alcohólica, pero Ok, por su sobrino Alfonso, ese es el primo, y por su sobrina, prima hermana. prima hermana, en España. Están enfermos los dos, ok. Y aquí dice nuestra hermana Tina Mendoza, dice, pide oración por un cambio de vida. Amén, hermanos. Vamos a ir de rodillas, queridos hermanos, por favor. Padre Celestial, gracias, Señor, porque nosotros fuimos parte de esa tercera invitación. Gracias, Padre, porque no somos dignos, Señor. No somos dignos, Padre, porque el Evangelio es vida eterna. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Padre, en esta hora, nosotros no queremos estar entre aquellos representados por aquel hombre que estaba en el salón de bodas sin el vestido de bodas. Cuando el rey entró a examinar a los convidados y vio a ese hombre allí, le dijo, amigo, ¿qué haces tú aquí sin estar vestido de bodas? Oh Señor Jesús. Oh Padre Celestial, nosotros no queremos oír esas palabras de condenación en el día del juicio cuando nuestros nombres sean llamados ante el tribunal de Cristo. Padre Celestial, queremos tener el traje de bodas del Cordero, la justicia de Cristo en nuestras vidas. Padre, reconocemos que tenemos caracteres defectuosos todavía. Aunque llevamos años en la iglesia, tal vez, Señor, el mensaje del Evangelio no ha hecho todavía una transformación completa en nuestras vidas. Todavía nos enojamos fácilmente, todavía levantamos la voz, el tono de voz, todavía ofendemos sin pensar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, todavía hablamos, todavía criticamos, todavía chismeamos, todavía hacemos cosas que no están de acuerdo al carácter de Jesús. Padre Celestial, ya no queremos tener este viejo hombre o esta vieja mujer. Queremos ser transformados por el poder del Evangelio. Padre, Jesús tiene poder para cambiar nuestras vidas. Jesús es el único que puede transformarnos. Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, de agua y de espíritu, no podrá entrar nunca al reino de los cielos. Señor, queremos tener ese traje de bodas que representa la justicia y el carácter sin mancha de Cristo Jesús. Ahora mismo, Señor, ponérnoslo para que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Ya no queremos ser cristianos amargados, ni deprimidos, ni derrotados por el enemigo, ni desanimados. Queremos ser cristianos felices, queremos tener una sonrisa en nuestro rostro, que cuando las personas nos vean allá afuera, vean algo diferente en nosotros, porque el mundo allá afuera está en amargura. Las personas allá afuera que no conocen de Cristo, Señor, son personas amargadas, son personas llenas de problemas, personas que tienen un carácter explosivo. Padre Celestial, por favor, ponemos en sus manos cada uno de los hermanos aquí presentes en esta mañana. Oramos por esta iglesia, por este ministerio. Permita que todos podamos llegar a esa estatura de un varón, de una mujer perfectos en Cristo Jesús. Amén. También ponemos a cada uno de los hogares de nuestra iglesia, de esta iglesia aquí representados, que quizás no pudieron venir en el día de hoy, pero tal vez nos están viendo, nos están escuchando desde sus hogares. Oramos por ellos también, Señor, para que el Espíritu de Dios pueda hacer una obra en sus vidas, en cada una de nuestras vidas. Padre Celestial, en esta hora yo pido una petición especial por estas peticiones de estas dos hermanas que nos han escrito. Por la petición de nuestra hermana María aquí presente, por la petición de sus seres queridos que están enfermos.
Oramos por cada uno de ellos, Señor, por la decisión de esta joven que ha de tomar, que es una decisión de vida o muerte. Oramos por esta hermana que pide, Señor, una transformación de vida. Padre, sabemos que usted tiene el poder para sanar. Usted tiene el poder para curar. Usted es el médico por excelencia. Hay muchos hermanos y hermanas que están enfermos en este tiempo que nos ha tocado vivir por causa de esta infección letal o esta pandemia que ha caído sobre la tierra. Por favor, oramos por estas dos peticiones de nuestra hermana María, por estos seres queridos de ella y de su esposo, para que usted, Señor, tenga misericordia de ellos. Y si es su voluntad, usted pueda poner su mano de amor sobre ellos y ellos puedan ser sanados, Señor. También nuevamente, Padre, ponemos en sus manos estas otras dos peticiones, nuestra hermana Iris Polanco y nuestra hermana Tina Mendoza. Oramos por estas dos hermanas para que usted también pueda contestar esas peticiones conforme a su voluntad. Padre, que este mensaje, Señor, haga un cambio en nuestras vidas, Padre. Que no sea en vano, que no sea tal vez como la semilla que cayó junto al camino, que vinieron las aves y se la comieron. Padre, por favor, permita que podamos llegar a ese nivel, a esa transformación de carácter y podamos reflejar en nuestras vidas ese carácter puro y sin mancha de Cristo Jesús. Para que en nuestros hogares haya armonía, haya amor, haya paz. Y también en la iglesia, entre nosotros como hermanos, haya amor, haya paz, haya respeto mutuo y haya armonía. Padre, gracias por escucharnos. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente me despido de ustedes agradeciéndoles por su fiel sintonía. Espero de que este mensaje haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros aquí presentes y para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grande y poderosamente.